Que la gracia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo esté con cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Yo soy el pastor Alvin Carrasco y este es su programa de TV Mundo Cristiano. Este programa es auspiciado por la Iglesia de Dios de la Profecía Central en la ciudad de La Romana. Estamos ubicados en La Espaillat número 86. Y tenemos actividad durante toda la semana, los domingos desde las 9 de la mañana, los martes y jueves desde las 7 de la noche, y tenemos nuestros retiros y nuestros matutinos acostumbrados aquí en la iglesia. Por lo tanto, si usted siente visitarnos, nosotros tenemos las puertas abiertas y entendemos que esta es la iglesia de la comunidad. Así que damos las gracias al Señor por ello. Queremos saludar, antes de comenzar nuestro contenido del día de hoy, queremos saludar a la hermana Luisa Pineda, que estuvo de cumpleaños en esta semana, estuvo de cumpleaños y eso es una bendición para nosotros poder disfrutar el cumpleaños de nuestra hermana Luisa Pineda. En Mundo Cristiano Radio, durante todo el mes de agosto, hemos estado trabajando el concepto del pecado desde la perspectiva bíblica. Desde los diversos programas hemos estado hablando sobre el pecado y lo que le ha hecho el pecado a la humanidad, al alejarnos de Dios, al separarnos del Señor, al poner una franja tan grande que ningún hombre puede cruzar por esa franja si no es con la ayuda de nuestro Señor. Y hay cantidades de caricaturas que manifiestan esto, que el pecado hizo un abismo tan profundo que nosotros por nuestros medios no nos podemos allegar a Dios ni cruzar el abismo. El abismo es tan profundo que de aquel lado está Dios y de este lado estamos nosotros, porque el Dios al que servimos, Él no habita en el pecado y Él es enemigo del pecado. Es un Dios que mora en un reino de luz. El reinado de Jesucristo es un reino de luz, pero Dios nos extiende la invitación poniendo un puente a través de ese abismo, y ese puente es Jesucristo. Nosotros por nuestros medios no podemos cruzar el puente, nosotros por nuestros medios no podemos cruzar el abismo, pero Cristo, Dios a través de Jesucristo, nos hace la invitación para que lo crucemos. Entonces, ese abismo es lo que conocemos como pecado. Pecado es errar al blanco, pecado es ir en contra de lo que Dios ha dispuesto, pecado es no escuchar la voz de Dios, pecado es vivir sin darle la gloria al Señor. Entonces, mi trabajo en este programa de este día es poder reivindicar el concepto bíblico de este concepto que es pecado, puesto que el día de hoy, ya a lo que antes se conocía como pecado, el día de hoy al parecer ya no se le llama pecado. Hay muchas cosas que la Biblia enseña como pecado, pero la gente lo ha visto como algo natural. De hecho, hacia allá va el mundo para que el pecado se vea como cosa natural. Eso me hace recordar Sodoma y Gomorra, que la gente se habitúa, se adecúa al pecado y llega a un punto donde ya lo ve como algo natural, como que pecar es como desayunarse todos los días por la mañana. Y nosotros estamos aquí para decirle que la palabra de Dios dice que no, que el pecado sigue siendo pecado, no importa quién lo practique, no importa quién viva en el pecado, es pecado. El pecado es pecado. Entonces, mi trabajo en este día es poder analizar cada una de las palabras que la Biblia traduce como pecado. Primero en el Antiguo Testamento y luego nos iremos al Nuevo Testamento para que podamos ver cada una de las palabras que se traduce allí como pecado o como maldad o como vanidad, como dolor, como iniquidad, como y cosas por el estilo, que hablan de la maldad y del alejamiento del hombre de su Dios. Así que vamos a iniciar
usando palabra por palabra. Les aseguro que son casi 30 palabras que la Biblia tiene, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que la Biblia tiene para definirla como pecado. Y quiero empezar con la primera palabra. La primera palabra es awen. Awen con W-A-W-E-N, y esta palabra awen se traduce como iniquidad, también se traduce como vanidad y se traduce como dolor. Esta es la palabra que se usa en Salmo 90:10 cuando dice que los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo. Ahí está, es molestia, es awen. Y es molestia y trabajo, pronto pasan y volamos. La palabra awen también aparece en Proverbios capítulo 22, versículo 8, cuando dice, el que siembra awen, el que siembra maldad, cosecha desgracias. El Señor lo descubrirá con el cetro de su ira. Hay muchísimas otras citas bíblicas, como Miqueas capítulo 2, verso 1, como Isaías capítulo 1, verso 13, como Salmos 36:3, como Zacarías 10:2 y como Isaías 41:29. En Isaías 41:29 se traduce la palabra como iniquidad y en Zacarías como vanidad. Entonces la palabra awen también habla de ese término que indica iniquidad, vanidad o dolor o maldad. Es también contrario a el orden divino, es contrario a la voluntad de Dios. Por lo tanto, también entra dentro de las palabras que puede ser interpretada como pecado. La segunda palabra es la palabra asham, A-S-H-A-M, asham, que se traduce como pecado o culpa. Pero también tiene la traducción, dependiendo del contexto, tiene la traducción que lo lleva a ser como ofrenda por el pecado u ofrenda por la transgresión. La palabra asham, ofrenda por el pecado u ofrenda por la transgresión, pero depende del contexto, también se usa como pecado o como culpa. También se traduce como ofensa, como delito o como crimen y también como errar o resbalar. Así que la palabra asham aparece en innumerables citas bíblicas, como es el caso de Génesis 26:10, también en Salmo 68:21, que dice, ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que anda en sus asham. La testa cabelluda de quien anda en sus asham, mejor dicho, en sus delitos, en sus pecados, en sus crímenes, en su maldad. Entonces, esta palabra asham tiene muchas citas bíblicas que no puedo mencionarlas todas porque son bastantes. Por ejemplo, en Números 5, 7 y 8, en Levítico 5, 18, en Levítico 7, 5, en Levítico 14, 12 y 13, en Isaías 53, 10, etcétera, etcétera, etcétera. Otra palabra que aparece en el Antiguo Testamento definiendo lo que es el pecado es la palabra amal. Así mismo como suena, A-M-A-L, amal, que quiere decir, se traduce, dependiendo de la Biblia que se utilice, se traduce como mal, como pena, como infortunio, daño, queja, maldad o trabajo. Esas son las traducciones que, dependiendo de la Biblia que se utilice, se puede usar para la palabra amal. Y esta palabra amal también quiere decir lo que se hace, es decir, hacer mal, hacer un infortunio, hacer un daño a alguien. También viene de un significado que es cansarse de un arduo trabajo. Y esto es a lo que nos lleva el pecado. Entonces, amal aparece, por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 2, versículo 18, en la Reina Valera actualizada, y también aparece en Salmo 107, 12, y también aparece en Eclesiastés 3, 13.
En Salmos 7:12 dice, por eso sometió su corazón con dura labor, así, ahí está, con Amal, con dura labor, y no hubo quien les ayudase. También hay otras citas como Jeremías 20:18, como Deuteronomio 26:7, que la palabra Amal allí se puede traducir como pecado o también puede traducirse como aflicción. Como aflicción. Entonces, hay varias traducciones para la palabra Amal. En Job, capítulo 4, versículo 8, allí ilustra un significado del problema con esta palabra, que dice así: como he visto los que aran Awen, recuerde que fue la primera palabra que utilicé, Awen, así está, los que aran Awen, que quiere decir iniquidad, los que aran iniquidad, los que aran Awen, y siembran sufrimiento, cosechan lo mismo. Y siembran sufrimiento, aquí sufrimiento es Amal. Entonces, fíjense qué bonito esto de Job capítulo 4, versículo 8, que tanto la palabra Awen como la palabra Amal, que ambas se utilizan para designar la maldad del hombre, para designar el pecado del hombre contra Dios, se usan en un solo versículo, que es Job 4, 8. Hay otras citas bíblicas como Salmos 149, como Habacuc 1:13, que también habla de la maldad de los labios. Por ejemplo, Habacuc dice que en cuanto a los que me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá sus cabezas. Esto es la palabra Amal. Otra palabra es la palabra Awon, Awon, que se traduce únicamente como iniquidad. Y en todas las Biblias que uno trata de buscar, la palabra Awon se traduce como iniquidad, pero también da un sentido muy especial a alguien que tuerce o a alguien que es perverso, alguien que es inicuo porque toma el derecho y lo tuerce. Eso significa la palabra Awon. Pero también da la idea de alguien que es transgresor de la ley de Dios. Entonces, esta palabra Awon con W podemos verla en 1 Samuel 21, podemos verla en Isaías 43:24, en Jeremías 5:25, en Job 14:17, en Salmos 107:17 y en Isaías 51. Hay muchísimas citas más donde aparece la palabra Awon para designar la transgresión o la iniquidad. Déjenme hacer un paro aquí para explicar algo. Mire, la transgresión es un pecado de alguien que, conociendo que no se debe hacer, lo hace. Cuando alguien transgrede la ley, es alguien que conoce el significado de la ley y aún así, conociendo el significado de lo que no debe hacer, lo hace. Ese se convierte en un transgresor. Ahora bien, si alguien lo hace, y es ahí donde entra la pregunta, pastor, y entonces si alguien comete pecado aún no sabiendo, lo hace en ignorancia, bueno, como quiera la ley te va a castigar. Porque el no conocimiento de la ley no nos exime de la responsabilidad ante la ley. Es como esto. Es como que vayamos nosotros conduciendo desde La Romana a Santo Domingo. Hay una velocidad máxima asignada a los conductores. No pueden pasar de 100 kilómetros por hora. 100 kilómetros por hora, eso es alrededor de unas cerca de 60 millas por hora. Si nosotros sobrepasamos esa velocidad y un policía de tránsito nos detiene, ¿qué va a pasar? Claro que nos va a poner una multa y nos va a aplicar la ley. Aún así, si yo le digo, pero señor oficial, yo no conocía esa ley, aún así, aunque no la conozca, lo lamento, pero la ley se te va a aplicar como quiera. Entonces, alguien que transgreda la ley de Dios, aunque no sepa lo de la ley de Dios, al final va a ser juzgado por la propia ley de Dios. Pero ¿quién debe tener un mayor castigo? Claro, el que la conoce y la transgrede. ¿Por qué? Porque moralmente habla de que está corrupto en su interior. Alguien que sabiendo
que no debe hacer algo, lo hace, entonces es mucho más culpable porque él sabe en su interior que pudiendo hacer lo bueno no lo hizo. Y la Biblia dice que hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces era bueno que yo aclarara este término, es bueno que hiciera esta aclaración antes de continuar. Entonces, ya entendimos el significado de la palabra awon y en la cantidad de citas en las que aparece. Esta palabra awon, que ya identifiqué que habla de iniquidad, también es una palabra muy trazada. De hecho, creo que es una de las palabras con más citas bíblicas que la mencionan. Por ejemplo, con misericordia y verdad se expía la falta y con el temor de Jehová uno se aparta del mal o se aparta del awon. Aquí se expía la falta y se aparta de la iniquidad. Eso lo dice Proverbios 16:6. Otras citas donde aparece la palabra awon es en Ezequiel 36:31, en Éxodo 28:38, en Primera de Samuel 28:10 y en Ezequiel 9:9, además de muchísimas otras citas donde aparece. Estamos en el Antiguo Testamento, todavía ni siquiera hemos pasado del libro de Malaquías. Seguimos en el Antiguo Testamento. Otra palabra es la palabra rasha, que quiere decir mal o malvado. También señala a alguien como criminal o como culpable. Rasha señala a alguien como criminal o como culpable y algunas relacionan este término con un vocablo árabe que quiere decir alguien que es dislocado, alguien que es suelto, alguien que está flojo. Y también con un significado del siriaco de alguien que hace maldad. La palabra rasha aparece, por ejemplo, en Isaías 57:21, que dice, no lo tengo aquí la cita de Isaías 57:21, pero sí tengo la de Éxodo 23:1, ser culpable de un crimen o no suscitar rumores falsos, ni te pondrás de acuerdo con el impío para ser testigo perverso. Habla Éxodo 23, versículo 1. También aparece en Proverbio 25:5 que dice que el testigo perverso, recuerden que rasha significa alguien que es culpable, alguien que es malvado o alguien que es criminal. Por lo tanto, cuando habla del testigo perverso en Proverbios 25:5, se está refiriendo a rasha, alguien que es perverso. Quita de la presencia del rey al malvado, dice Proverbios. Y también Proverbios 19:28. En otras citas es en Proverbios 17:15 que dice absorber al culpable y condenar al inocente son las cosas que el Señor aborrece. Absorber a alguien que es culpable por naturaleza, a alguien que es un malvado, a alguien que no ve bien al momento de hacer las cosas delante del Señor, que es considerado como un malvado, como un criminal o como un culpable. La otra palabra es la palabra hatá, y hatá es una de las palabras que también más se usa para traducir el concepto de pecado en el Antiguo Testamento. Hatá quiere decir pecado o quiere decir culpable o quiere decir purificación por la culpa. Y aparece muchas veces en Isaías, en Habacuc, en Salmos. Por ejemplo, Salmos 17:13 que dice, vamos, Señor, enfréntate a ellos, derrótalos con la espada, rescátame de los malvados, de los hatá, rescátame de los malvados. Otras citas donde aparecen, Éxodo 23, otra cita donde aparece todo esto que le he mencionado es en Génesis 31:36, en Levítico 4:14, Segunda de Reyes 10:31, Salmos 38:18, Salmos 25:7 que dice que habla de que el pecado está a la puerta.
así como lo dice Génesis 4:7. Salmo 25:7 dice que no te acuerdes de los pecados de mi juventud, del hatá de mi juventud, de las maldades de mi juventud. Recuerden que la palabra hatá quiere decir pecado o alguien que es culpable. No te acuerdes de eso, Señor. Y también hatá en otra cita, dependiendo del contexto, se traduce también como ofrenda por el pecado. Eso aparece en Levíticos 4:2 y en Levíticos 5:15. También aparece en Levítico 4, versículo 4 y 5, el versículo 13, y también aparece en Levíticos 6:24 al 30. Otra palabra es la palabra rasha. Rasha, que quiere decir malvado o culpable. Fíjense cuántas palabras hay en la Biblia para definir pecado. Por eso traerlo al español es un poco difícil, porque en el español tenemos una sola palabra. La palabra pecado los encierra a todo, pero allí, dependiendo del contexto, se usaban palabras distintas para poder hablar del mal que estaba imperando o de la maldad que había cometido el infractor. Entonces la palabra rasha significa malvado, culpable, y aparece en Deuteronomio 25:2, también aparece en 2 de Samuel 4:11, aparece en Números 35:31 y en Éxodos 9:27. En algunas citas o en algunas partes en el Antiguo Testamento se usaba la palabra ra solamente, queriendo decir rasha, claro está, que también era igual de malvado, el maligno, el terrible, que son palabras muy usadas. También el perverso, el que quiebra, el que destroza, el que aplasta. Por ejemplo, eso lo podemos ver en Esther, capítulo 7, versículo 6, en Salmos 10:15, en Deuteronomio 17:5, en Nehemías 13:17, en Génesis 6:5 y en Proverbios 15:26, dentro de muchas citas más. También hay un significado de ra como alguien que es muy, muy malo, en Génesis 47:9 y en Génesis 37:2. También aparece en Proverbios 15:10, que dice que hay Génesis, donde voy, Proverbios 15:10, que dice que la disciplina le parece mal al que abandona el camino y al que aborrece la reprensión morirá. La disciplina le parece malo, le parece algo degradante, le parece algo asfixiante al que consiste y persiste en hacer lo malo. Otra palabra que se traduce es la palabra avar, que quiere decir transgredir, pero avar, recuerde esto, avar es un verbo. Hemos mencionado nombres y también hemos mencionado adjetivos. Avar es un verbo que quiere decir transgredir, quiere decir quebrantar, quiere decir cruzar, quiere decir sobrepasar. Pero más se traduce en el sentido de transgresión o de infracción. Por ejemplo, en Números capítulo 14, versículo 41, cuando dice, pero Moisés dijo, ¿por qué traspasáis? Ahí está, transgredir, traspasar. ¿Por qué traspasáis? Usando la palabra avar. ¿Por qué traspasáis el mandato de Jehová? Esto no os saldrá bien. Otro término de esta palabra avar aparece en Números 21:22, en Jueces 11:32 y en Primera de Crónicas 29:30. Bien, hemos avanzado y he tratado de hacerlo rápido para que el tiempo no me asedie con todo esto. Antes de irnos a la pausa, mire, vamos a entrar, cuando retornemos de la pausa, vamos a entrar en el Nuevo Testamento y en el significado del Nuevo Testamento. Pero es importante definir que pecado bajo el concepto bíblico tiene, lo que habla más bien es de la transgresión a la ley de Dios. Al principio yo hablaba del abismo que se creó, que fue hecho por el pecado, y ese abismo al ancharse nos separó de Dios. Nosotros estamos de un lado y del otro lado está nuestro Dios. Y es imposible que nosotros saltemos o que hagamos un puente de aquí para allá, es imposible porque no tenemos la forma de hacerlo.
Sin embargo, Dios ha extendido un puente hasta nosotros, que es Jesucristo. Entonces, por eso es importante definir este tipo de cosas de pecado, tanto en el Antiguo Testamento, que tenía una significación, como en el Nuevo Testamento. Ahora, bajo la gracia en el Nuevo Testamento, cobra un nuevo sentido el pecado. ¿Por qué? Porque no solo estamos viendo el error, sino que ahora también estamos viendo la salida. Nuestra salida, como en el Antiguo Testamento se veía una sola salida, el socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aquí nosotros tenemos una salida, y esta es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la pausa, y cuando vengamos de la pausa, entonces entramos a las palabras que definen pecado en el Nuevo Testamento. Ya regresamos. Existen muchas formas de lograr que su empresa llegue a más clientes. Lo que hacemos va mucho más allá que diseñar una página web o una identidad corporativa. Reforzamos el ADN que hace que su empresa sea memorable. Nos sumergimos profundamente en las técnicas generales de diseño y posicionamiento, para obtener resultados que logran influir en la toma de decisiones sobre un producto o servicio. Gracias a nuestro equipo de marketing, diseño y programación, ofrecemos servicios con creatividad, estética y funcionalidad, siempre adaptado al presupuesto actual de nuestros clientes. Hoy es el día de hacer crecer tu negocio. En 5 años de Eduardo Kerry, definitivamente, el Distrito Municipal Caleta crece, se desarrolla y se internacionaliza. Distrito Municipal, cambiándole el rostro a Caleta. Ven a Disandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. Estamos ubicados en la calle Eugenio Miranda, número 35. Nuestro contacto 8809-832-1544. Ven a Disandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. Bien, una vez más en Mundo Cristiano, programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central aquí en la ciudad de La Romana. Yo soy el pastor Alvin Carrasco. Mire, en la sección pasada estuvimos hablando sobre el pecado y cómo se veía, cómo cada palabra que
manifestaba el tema de el pecado en el Antiguo Testamento. Entonces ahora nos toca el pecado en el Nuevo Testamento. Cada una de las palabras que se traduce como pecado en el Nuevo Testamento. Antes de, el pecado trae consecuencias. El pecado trae consecuencias. Y parte de las consecuencias del pecado, de hecho, son tres consecuencias primarias. Tres consecuencias primarias que son, número uno, la muerte espiritual, número dos, la separación de Dios y número tres, la condenación eterna. Entonces, a pesar de esas consecuencias, Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados por medio del sacrificio de Cristo. No importa lo que tú hayas hecho, lo que yo haya hecho delante de Dios, si venimos a Dios en el nombre de su Hijo y aceptamos el sacrificio de su Hijo Jesucristo, entonces las consecuencias son quitadas. La muerte espiritual, ya vamos a tener una relación íntima con nuestro Dios. En cuanto a la separación de Dios, ya vamos a estar, antes que éramos lejanos, dice el apóstol Pablo, hoy nos ha hecho cercanos y entonces entramos al reino de Dios y somos los ministros encargados de promocionar, de publicitar, de publicar del reino de Dios aquí en la tierra. Y lo último es que Él nos rescata de la ira venidera, nos rescata de la condenación eterna. Y una vez en Cristo Jesús ya no existe condenación eterna para los que están en Cristo Jesús, como Pablo dice. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, el sacrificio de Cristo nos libra de la muerte espiritual, nos libra de la separación de Dios y nos libra de la condenación eterna. Pero si alguien persiste y consiste en no aceptar a Cristo y no aceptar lo que Dios ha dado, la provisión de Dios, entonces muerto espiritualmente, aunque usted lo vea andando, entonces somos hombres vivos muertos, hombres que creemos que estamos vivos, pero estamos muertos porque sin Dios el hombre está muerto. Sin su fuente creadora el hombre está muerto. Sin su razón de ser, la razón de ser del hombre es la alabanza de Dios, es la gloria de Dios. Por lo tanto, desde que tú te conectas de ahí ya no existen tus sueños, ya no existen tus anhelos, tus deseos. No, ya eso no existe porque Dios pasa a ser nuestro modus vivendi, nuestra razón de ser. Entonces, sigues muerto espiritualmente, sigues separado de Dios porque Dios no habita en templos sucios, en gente que practique el pecado, que viva en el pecado, que se regodee en el pecado. Y por último, tendrás condenación perpetua. Jesús dijo, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento tenemos al menos una docena de palabras que identifican el pecado y se usan en diversos textos. Y lo que vamos a hacer entonces es a leer esa palabra en el texto original, que es griego koiné, que fue donde se escribió. Y permítame aclarar esto. Este griego koiné, que es como se le llama, no era el griego clásico. De hecho, es una forma de mencionar la modificación del griego con la mezcla de muchas palabras. Recuerde que 250 años antes de Cristo, con el emperador Alejandro Magno, se empieza a hacer lo que se le llamó helenismo, que era la transculturización. Se empezó a llevar la cultura griega a otras culturas. Eso es lo que llamamos transculturización. Se tomó la cultura griega. Alejandro Magno, cada vez que conquistaba un pueblo, entonces llevaba a ese pueblo su cultura, su costumbre, su idioma, su arquitectura, su gastronomía y toda su política. La llevaba a ese pueblo. Y era obligatorio que se hablara el griego en esas localidades. Por lo tanto,
no iban a hablar un griego clásico perfecto, sino que el griego que iban a hablar era griego, introduciéndole las palabras de esa región, algunas palabras de esa región. Y entonces ese griego se fue adaptando, y 250 años después a ese griego se le llamaba griego koiné, que era una mezcla del idioma base, que era el griego, más los otros idiomas que fueron aportando a ese griego, como era el egipcio, como era el hebreo, como era el arameo, como era el latino, como era el árabe, como eran los diversos idiomas árabes, claro está, que también como eran los idiomas hindú. Entonces, toda esa mezcla hizo un griego universal que era el griego koiné. Entonces, las palabras que vamos a usar aquí son del griego koiné. Vamos a usar la palabra, a dar su significado en el momento y vamos a tocar una cita bíblica. Y permítame hacerlo rápido porque no tengo mucho tiempo para hacerlo. La primera palabra, son 12 palabras. La primera es la palabra kakos, con doble K. Kakos, que quiere decir, aquí hay una connotación de alguien que es malo. Alguien que es malo era kakos. Se le decía kakos a alguien que era malo. Alguien que era un adversario, algunas veces en un aspecto a lo físico, en un aspecto físico. Es decir, un kakos era alguien que estaba enfermo, por ejemplo. Y entonces la enfermedad era como consecuencia del pecado, claro está. Entonces, kakos era alguien que estaba enfermo. Eso era un ejemplo cuando me refiero a lo físico. Pero también usualmente se le llamaba kakos a alguien que moralmente era corrupto. ¿Ok? Un violador, un asaltador, un ladrón, un infractor de la ley, era alguien que lo miraban como un kakos, como una persona culpable. Entonces se usa en muchas escrituras, como en Marcos 1:32, en Mateo 21:41, en Mateo 24:48, en Hechos 9:13, en Romanos 12:17, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en Mateo 21:41, ellos le dijeron: a los malos, a los kakos, destruirá sin misericordia, y su viña arrendará a otros labradores. Y esto era cuando Jesús estaba hablando de los labradores malvados, que cuando el dueño vino a buscar, a ver el balance de su viña, entonces persiguieron y mataron al hijo del dueño. Entonces Jesús dijo: a esos malos, a esos kakos, que son moralmente malos y que están enfermos en su maldad, entonces Él los destruirá sin misericordia. Palabra caco. Segunda palabra poneros, y la palabra poneros, el término básico es mal. Indica un mal moral, alguien que es moralmente malvado. Mateo 7:11, Mateo 12:39, Mateo 15:19, Hechos 17:5, Segunda de Juan, versículo 11, y también a Satanás se le llama poneros. Se aplica a Satanás, por ejemplo, en Mateo 13:19, en Primera de Juan 2:13, y en Primera de Juan 5:18. Por ejemplo, en Mateo 7:11, poneros se traduce como: pues si vosotros siendo malos, moralmente dañados, si ustedes siendo malos, siendo moralmente malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, entonces Dios no es así. Dios en ninguna manera siempre dará a sus hijos cosas buenas, y es lo que Jesús está diciendo aquí en Mateo. Me encanta este versículo. Está diciendo aquí en Mateo 7:11. Tercera palabra, la palabra acebes, su significado es impío. Un acebes era un impío, sin reverencia hacia Dios, alguien que no reverenciaba a Dios y que meramente era irreligioso e irrespetuoso hacia las cosas de Dios. Y esto aparece en Romanos 4:5 y en Romanos 5:6, y también aparece la palabra acebes. Ocasionalmente aparecen otras palabras que denotan esto mismo, no la misma palabra acebes per se, pero eran palabras casi idénticas, como aparece en 1 de Timoteo 1:9 y en 1 de Pedro 4:18. Por ejemplo, leemos
en la palabra Sebes, en Romanos 4:5, que dice, pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica a las Sebes, le fue con su fe, le es contada por justicia. Entonces, a Sebes habla de alguien que es impío y que no reverencia a Dios. Próxima palabra es la palabra enocos, y esta palabra significa culpable y usualmente se refiere a alguien cuyo crimen merece la muerte. Alguien cuyo crimen merece la muerte, un hombre que agarró y mató a su esposa y mató a sus hijos. Cuando le preguntamos a la sociedad, la mayoría de la sociedad, lo que dice sobre ese hombre, no, se merece la muerte, se merece que se haga justicia. Entonces, ¿sabe? Cuando una persona dice, nosotros lo que queremos es justicia, lo que están diciendo es, nosotros lo que queremos es que desaparezcan al criminal. Hay que ser claro con relación a esto. Imagínense que a un padre le matan su niño, su niña, adolescente, y le preguntan a la mamá llorando, ¿qué usted quiere que hagan? Bueno, yo lo que quiero es que se haga justicia. Pero la justicia, según la madre que está llorando, es que al criminal lo maten. Que le hagan al criminal lo mismo. Ojo, esto no es un asunto de venganza, ¿no? Es que es el corazón del hombre entender que, y la Biblia así lo destaca, amados. En el Antiguo Testamento, ¿qué se pensaba? Que si tú arrancabas un diente a alguien, a ti había que arrancarte un diente. Que si tú le cortabas un brazo a alguien, a ti había que cortarte el brazo. Que si tú matabas a alguien, a no ser que sea en defensa propia, entonces tú merecías la muerte. Entonces, la justicia desde esta perspectiva era eso mismo. Entonces, la palabra enocos aquí, su significado básicamente era culpable. Y lo vemos en Mateo 5:21 cuando dice, oísteis que fue dicho por los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será expuesto a juicio, será culpable, será enocos. Alguien que es culpable, recuérdenlo, enocos es culpable. Mas yo digo que cualquiera que sin razón se enojare contra su hermano, ya es un enoco, es lo que dice Jesús. Es decir, alguien que mate es culpable. No, Jesús dice, si te enojaste, ya eres enocos, ya eres culpable, ya pecaste delante de Dios. Y cualquiera que le dijere a su hermano racá, era una ofensa a la cara, era una ofensa, pero una ofensa seria que merecía que tú y yo nos embrujáramos de una vez. Si tú le decías eso, entonces tú también estarás en peligro ante el concilio. Y cualquiera que le dijera fatuo a tu hermano, atención, debemos prestar atención a la palabra fatuo aquí o loco. Para nosotros es algo que lo tomamos a relajo en nuestro diario vivir, pero a un judío no se le podía decir eso, era una ofensa seria que incluso era expuesto al infierno cuando alguien le decía a un judío loco, porque para los judíos el significado de loco era alguien que ni tenía razón, no tenía conciencia moral ni conciencia física y que no tenía Dios. Y imagínense, cuando a un judío tú le decías, tú no tienes Dios, era una ofensa seria. Entonces la palabra aquí era enocos. La palabra más usada en el Nuevo Testamento es la palabra harmatia, con H al iniciar, harmatia. De ahí viene la palabra armatiología, que es la doctrina del pecado, la doctrina que estudia el pecado, la armatiología. Y esta palabra se usa, es la más usada, la con más frecuencia se usa en el Nuevo Testamento y aparece unas 227 veces en el Nuevo Testamento y quiere decir, básicamente se traduce como pecado y da la idea de pecado, de maldad. Por ejemplo, la vemos en Mateo 1:21, en Juan 1:29, en Hechos 2:38, en Romanos 5:12, en Romanos 6:1, en 1 Corintios 15:3, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en Romanos 5:12 dice, por cuanto la armatia, atención, porque aquí armatia aparece 3 veces solo en este texto, en este versículo. Por tanto, como la armatia entró al mundo por un hombre y por la armatia la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos cometieron harmatia. Ahí está. Harmatia es la palabra más usada en el Nuevo Testamento. Otra palabra es la palabra adikia.
Adikia con K, y adikia se refiere a una conducta injusta de un ser humano, a una conducta injusta pero en su sentido más amplio. Por ejemplo, en Romanos 1:18, en Lucas 16:9, en Romanos 6:13, en Santiago 3:6 y en 2 de Tesalonicenses 2:10, dice en Romanos, por ejemplo, para que veamos un ejemplo, en Romanos 2:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda adiquia, ahí está, contra toda impiedad. Recuerde que adiquia quiere decir injusticia en el sentido más amplio. Contra toda impiedad, contra toda injusticia, contra toda adiquia, impiedad y justicia, aunque se traduce como dos palabras, en el hebreo solo aparece una. En el griego, solo aparece una, que es la palabra adiquia, impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Adiquia. Otra palabra es la palabra anomia o anomos. Alguien que es anomos es alguien que está totalmente de espaldas, ajeno y es enemigo a las normas, a la ley. Entonces, anomos es alguien que es, podríamos decir ilegal, pero quiere decir sin ley. Bueno, un ilegal es alguien que no está bajo la ley. Entonces, anomos es alguien que no está bajo la ley, que es un ilegal, que es un hombre sin ley, vive sin ley y hace las cosas sin ley. Y aparece, también se traduce en la Biblia, anomos como iniquidad. Ojo con esto, porque al anticristo también se le llama el anomos, refiriéndose al inicuo, al hombre sin ley. Y esto se ve en Mateo 13:41, en Mateo 24:12 y en 1 de Timoteo 1:9. También aparece en 2 de Tesalonicenses 2:8. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 1:9 se lee, sabiendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para el anomos. La anomia o la nomos es puesta para el anomos. Y para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los malos y profanos, para los parricidas y matricidas, y esto se refiere a gente que odia a papá y odia a mamá, parricidas y matricidas, y para los homicidas. Otra palabra es la palabra parabasis, que con frecuencia su significado es transgresor, alguien que transgrede en el Nuevo Testamento, y esta palabra usualmente se usa para violaciones específicas de la ley. Por ejemplo, en Romanos capítulo 2, versículo 23 y en Romanos 5:14, también en Gálatas 3:19 y en Hebreos 9:7. Por ejemplo, en Romanos 2:23 dice, tú te jactas de la ley, pero con la infracción de la ley deshonras a Dios. Y ahí está, infracción, parabasis. Con la parabasis tú deshonras a Dios. Tú infringes la ley, tú transgredes la ley y entonces tú violas específicas normas de la ley. Porque aquí no quería decir violaste la ley entera, sino que violaste normas específicas, probablemente muy sencillas. Es como un hombre que se casa con su mujer, promete delante del juez civil amarla, cuidarla, respetarla en la salud y en la enfermedad, pero viene ella y se enferma y él le da la espalda. Oye, en todo lo demás tú probablemente fuiste fiel, la cuidabas, la atendías, la protegías, la mantenías, pero cuando ella se enfermó le diste la espalda, fallaste en esa cosita. Bueno, es que la Biblia dice que entonces cometiste parabasis y eso ofende a Dios y eso es un pecado contra nuestro Dios. Otra palabra es la palabra agnoein, ya vamos casi terminando. Agnoein, que significa ser ignorante o desconocer la ley, aparece en 2 de Corintios 6:9 y también en Hebreos 9:7. Por ejemplo, también en Romanos capítulo 2, verso 4 dice, o menospreciáis la riqueza de su benignidad y de su paciencia y de su longanimidad, ignorando, agnoein, recuerde que es ignorar, alguien que es ignorante, ignorando la bondad de Dios que te lleva al arrepentimiento. Otra palabra es paractoma, que quiere decir ofender, aparece en Gálatas 6:1, y la palabra hipocrisis, esta sí es la última, la palabra hipocrisis que habla de alguien que es hipócrita.
Alguien que, bueno, tiene 3 ideas principales. Hipocrisis, que quiere decir interpretar falsamente un papel, también aparentar como lo hace un actor y seguir una interpretación que se sabe que es falsa. Y esto aparece en Gálatas 2:11, aparece en 1 de Timoteo 4:2. En Gálatas 2:11, Pablo le llama la atención a Pedro y usa la palabra para referirse a Pedro, hipocrisis, que habla de simulación. Le dije, Pedro, estás simulando porque tú comes con los judíos, pero cuando comes con los gentiles, pero cuando llega un judío tú te apartas. ¿Cuál es tu simulación? Y usa la palabra allí, hipocrisis, de donde viene una palabra que nosotros conocemos, que es la palabra hipócrita. Para terminar, miren, siempre existe una norma clara contra la cual se comete pecado. También, en definitiva, todo pecado es una rebelión contra Dios y una transgresión contra sus normas. Y el mal puede asumir una variedad de formas, como hay una variedad de palabras para identificar esto. Y por último, la responsabilidad del hombre es definida claramente y es comprendida correctamente. Tú tienes una responsabilidad, pero mi trabajo como pastor y el de este programa es recordarte que tú tienes una responsabilidad que está claramente comprendida, para que lo comprendas. Así que yo espero que haya sido de bendición para ustedes. Este fue su programa Mundo Cristiano. Y como siempre, yo estoy aquí con ustedes, Pastor Alvin Carrasco. Que la gracia del Señor sea con ustedes.